tendríamos que preguntarnos qué se entiende por equidad, a qué concepto de justicia responden los programas y propuestas y las discusiones en torno a la materia. Y luego también tendríamos que valorar cuán factible es lograr la justicia a través de esas acciones y de esos programas que se implementan. Y también, por supuesto, caeríamos en preguntarnos si es real que esos programas responden a un criterio de justicia. Son muchas las preguntas que se generan en torno a este tema. Y esta necesidad no es nueva. Esta necesidad ya la había señalado Pablo Latapí desde los 70, cuando se empezaban los temas fuertes sobre desigualdad social, se empezaban a discutir, y advertía que efectivamente hacía falta trabajo filosófico y reflexión teórica en torno a la materia, que no era solo un asunto de enumerar una serie de acciones, sino que tenía que estar acompañado de una profunda reflexión filosófica sobre qué es la justicia y sobre qué es la justicia en un contexto específico como es el mexicano. Y nosotros, animados por esta invitación que hacía don Pablo a lo largo de toda su producción, queremos reavivar la discusión. Nos parece que es fundamental en México abordar el análisis de este tema, recuperar las experiencias de investigadores y activistas sociales que han estado, digamos, dedicando su vida a un tema tan importante, y tomar conciencia de que es necesario y de que cada uno de nosotros, desde donde nos encontramos, puede abonar en la construcción de este tema que es fundamental para el desarrollo de la sociedad mexicana. Esperamos que ese sea el objetivo, esperamos que sea el espíritu del diálogo que los invitamos a tener el día de hoy. Hemos invitado, como bien lo decía Catalina, a ponentes fantásticos, muy sabios en la materia, y que están también dispuestos a dialogar con todos. No queremos que sea un encuentro en el que nos entreguen la información que han acumulado, por eso las mesas las hemos diseñado de manera que ellos presenten, abran la discusión sobre el tema. Queremos también que haya discusión al interior de las mesas, pero sobre todo nos interesa que también ustedes, el público que está interesado en esta materia, opine, participe, pregunte, que nuestros estudiantes se sientan en voz, que están presentes en el aula, que están presentes en los procesos de evaluación, en la educación intercultural. Se puede también ver en la práctica realizado esta aspiración de teoría de justicia y de equidad. Y finalmente a las 2:30 pues tendremos la clausura del evento. Ahora paso a explicarles. Teníamos programado a Felipe Martínez Rizo para hacer la conferencia magistral. Como seguramente todos ustedes saben, Felipe vive en Aguascalientes. Después que dejó la dirección del instituto, regresó a la Universidad de Aguascalientes y tenía previsto tomar el vuelo hoy a las 6:20 de la mañana para estar con nosotros. Lamentablemente hubo un problema con el vuelo y no pudo llegar a tiempo para impartir la conferencia. Sin embargo, como es Felipe, y cosa que le agradecemos, nos envió el texto, un texto magnífico que preparó para el día de hoy, y que bueno, yo me voy a permitir leerlo, esperando recuperar el espíritu de lo que Felipe planteó aquí, y sobre todo tratando de acercarme a ese carisma y ese ánimo que le pone pues a sus conferencias y en general al trabajo que hace. Antes de una revisión de la obra de Pablo Latapí en torno al tema de justicia social y educación, y que se ha titulado de esa manera: Justicia social y educación, los aportes de Pablo Latapí. El título seleccionado para esta edición de la cátedra Pablo Latapí Sarre se refiere a dos aspectos centrales del pensamiento del querido amigo, cuya presencia estos eventos reconocen y reafirman. No es necesario explicar el papel de la educación en el trabajo de don Pablo, no solo como objeto de estudio, sino como preocupación vital permanente, al grado de sintetizar su identidad profesional. Y para quien haya seguido mínimamente su trayectoria, es evidente también que la justicia social en educación y en general fue una idea que estuvo también presente en todo su trabajo. Me atrevo a decir que casi como obsesión. Por otra parte, todos los presentes sabemos que, además de su rica obra científica,
La obra periodística de Pablo hizo que la influencia de su pensamiento rebasara ampliamente los límites del mundo académico al llevarlo en forma accesible a muchas personas interesadas por la educación, incluyendo a políticos, periodistas, empresarios y en especial a miles de maestros. Esta faceta de la producción intelectual de Pablo se concretó en los artículos que publicó primero en el Excelsior de Julio Scherer y después en Proceso, haciendo un total de más de 1 millar de textos entre el 64 y 2002. Muchos de esos artículos se dedican a temas educativos, pero una buena parte atiende también otras cuestiones que interesaban a su autor, en especial sobre la problemática indígena y sobre temas religiosos. La obra periodística, por otra parte, en particular la relativa a temas educativos, se alimentaba del trabajo académico de don Pablo, por lo que hay un paralelismo evidente entre una y otra. En un texto que pueden consultar las personas interesadas y en el que se basan estas líneas, que es del autor Martínez Rizo en el 2001, puede mostrar ese paralelismo precisamente en relación con la justicia social y la educación. Dado el tiempo inevitablemente limitado del que hoy disponemos en esta presentación, me limitaré a tratar el tema con base únicamente en la obra periodística de mi inolvidable amigo y mentor, lo dice Felipe Martínez Rizo, remitiendo a los interesados al texto mencionado. En la selección de referencias, además de las que remiten a los textos utilizados en esta presentación, para lo que utilizo recopilaciones de esos artículos que se hicieron en diversos momentos, haciendo posible el acceso a estos textos, que de otra manera sería complicado localizar, presento también las principales obras de Pablo sobre el tema, incluyendo una que no conocía cuando elaboré el trabajo en que me baso, y que Pablo me entregó después, con el comentario de que era el único que había escapado a mi revisión que él consideraba objetiva. Los primeros artículos. Por invitación de Julio Scherer, a quien conocía desde la infancia, Pablo comenzó a escribir en Excelsior poco tiempo después de su regreso a México, tras la terminación de su doctorado en Alemania, y menos de 2 meses después de fundar el Centro de Estudios Educativos. Su primer artículo, publicado en enero de 1964, se tituló Educación y Justicia Social, lo que habla de la importancia que el tema tuvo desde el principio de su fecunda carrera. En él se encuentra una visión positiva respecto al papel de la escuela en la movilidad social, que se encuentra igualmente en sus trabajos académicos de la época. Y es congruente con las ideas prevalecientes al respecto en la década de 1950, antes de que el monopolio paradigmático del funcionalismo fuera puesto en cuestión por las corrientes críticas de las ciencias sociales. Se advierte, sin embargo, el carácter crítico de la postura que ya entonces tenía don Pablo, puesto que señala que las noticias sobre los progresos educativos del país que aparecían en la prensa eran excesivamente optimistas. Latapí escribía: aún en el supuesto de que haya escuelas suficientes, la desigualdad económica de la sociedad seguirá influyendo en la desigualdad educativa, la cual, a su vez, cerrará el círculo vicioso determinando una ulterior desigualdad en la capacidad de ingresos de la siguiente generación. A una sociedad de fuertes desigualdades económicas corresponde un sistema escolar de fuertes desigualdades educativas. Se cierra la cita. La evolución ideológica de fines de los 60 y principios de los 70. En los años siguientes, la lectura de la producción sociológica norteamericana y europea más reciente, y seguramente con más fuerza, el contacto con la realidad educativa mexicana, en particular la experiencia de los rasgos más negativos de un sistema autoritario, produjeron un cambio sustancial en la visión de nuestro autor, que se refleja tanto en sus trabajos académicos como en los periodísticos. En diciembre de 1970, al terminar el sexenio de Díaz Ordaz, tras la crisis de 1968, los comentarios de Latapí sobre el periodo gubernamental recién concluido eran mucho más críticos. Don Pablo advertía que el principio constitucional de igualdad ante la ley no se cumplía ni siquiera en lo relativo a la existencia de oportunidades educativas,
para no hablar de las otras dimensiones de la igualdad educativa que la justicia social implica: igualdad de acceso efectivo, de permanencia o de rendimiento. Mostraba que a lo largo del sexenio se había ensanchado la brecha entre pobres y ricos y que la creencia en el efecto mágico de la educación sobre la movilidad social tenía mucho de mito. Señalaba que la gratuidad de la educación actuaba más como apaciguador social para los pobres que como medio para la realización efectiva de una justa distribución de la educación. Pablo escribía: los pobres pagan la educación superior de los relativamente ricos, dado que la democratización de la educación no se consigue por el simple hecho de su gratuidad, según se ha supuesto cómodamente. En octubre de 1971, a propósito de la comparecencia del secretario de Educación en el Senado, don Pablo se preguntaba si el Congreso, que en el pasado tantas veces había sido alegre trovador del México feliz en que vivimos, se preocuparía por cuestiones tan importantes como la que expresa el siguiente párrafo, en que se aprecia cómo el autor había abandonado la perspectiva funcionalista para ubicarse cerca de las posiciones reproduccionistas entonces puestas en boga por los escritores Althusser y Bourdieu. Y leo lo que escribió don Pablo en esa ocasión. La estratificación educativa de nuestra población, tan contraria a la igualdad democrática, también debe verse en esta perspectiva. Es una expresión del principio capitalista de la división jerárquica del trabajo, de donde se deriva la necesidad de asegurar una minoría que decida y gobierne y una mayoría domesticada para seguir sus instrucciones. Dicho de otro modo, la férrea estructura de clases propia de un sistema económico y político oligárquico que se refleja fielmente en el elitismo de nuestro sistema educativo. Así considerada, la educación nacional ha venido siendo el mecanismo que garantiza la persistencia a través de las generaciones de una estructura social, política y económica reñida con la justicia. El aparato educativo ha venido a ser, por su configuración estructural misma, un gigantesco dispositivo de intoxicación valoral que mantiene viciado el metabolismo del país para que funcionen armónicamente nuestras relaciones de producción. Y se cierra la cita. Releyendo los artículos de principio de la década de los 70, se encuentran claras huellas del cambio ideológico que vivieron Pablo y otros educadores mexicanos después del movimiento de 1968. La decisión de las autoridades provinciales de la Compañía de Jesús de clausurar el Colegio Patria con la idea de promover obras educativas para atender a jóvenes de medios desfavorecidos, según el espíritu postconciliar, decisión que Pablo apoyó, es un ejemplo de lo anterior en el caso de la orden religiosa que gozaba de más prestigio en el campo educativo. Para quien estuviera familiarizado con ese contexto, el artículo "La educación de nuestros mandarines", que Pablo publicó en 1973, es transparente. Contiene una carta imaginaria de un profesor de una preparatoria privada católica de élite a los padres de familia de un alumno que acaba de terminar sus estudios, en la que les explicaba que, aunque la escuela le había dado buena formación académica, a su juicio no lo había preparado para ser dirigente en México en proceso de cambio. Y leo la cita. Repito, que fue un buen estudiante y hará una magnífica carrera, pero carece, a los 18 años, de los valores fundamentales que este país va a requerir de sus dirigentes: la capacidad de compromiso, de desprendimiento, de generosidad, de acción política, de solidaridad con los necesitados. Por la situación del país, parece claro que son estos, los pobres y necesitados, quienes determinan las características que deben tener quienes los dirigen. Y cierro la cita. Vamos ahora a la segunda mitad de los 70 y la década de los 80. Los textos de este periodo reflejan las nuevas circunstancias del trabajo de don Pablo. Tras su salida de la Compañía de Jesús y su matrimonio, quien escribía ya
no era el director de un centro de investigación educativa que él quiso y mantuvo independiente, sino el consultor prestigiado que las autoridades educativas escuchaban y quien ocupó puestos importantes en la SEP y el CONACYT. Y luego el ciudadano sensible a la desigualdad y la injusticia que concretó su compromiso en el trabajo de educación de adultos en el medio rural. Los artículos periodísticos de la época muestran rastros de estas nuevas y cambiantes circunstancias. El final del sexenio de Echeverría vio la aparición de varios artículos sobre desigualdad educativa y justicia social, que analizaban críticamente los esfuerzos compensatorios de la política educativa mexicana y cuestionaban el triunfalismo de la información respectiva. Es el caso de los artículos Educación igual a cambio social y Desarrollo compartido y educación de septiembre de 1975. En otros casos, don Pablo ponía al alcance del público no especializado los trabajos de los sociólogos más importantes que estudiaban estos temas. En el artículo La inalcanzable equidad, en el que difundía los trabajos de Boudon. En 100 años de política educativa, Pablo reseñaba el informe de 1875 de José Díaz Covarrubias y mostraba cómo un siglo después muchas desigualdades detectadas por el ministro Porfiriano seguían presentes. Desde entonces, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encontraban en una situación desfavorable, mientras que el DF, Nuevo León y Aguascalientes tenían una posición mucho mejor. En 1976-78 se aprecia un tono algo diferente que buscaba aterrizar las ideas teóricas en propuestas concretas de acciones educativas. El artículo del 11 de diciembre de 1976, tras la toma de posesión de López Portillo, señalaba que el perdón que el presidente pidió a los pobres en su discurso debía manifestarse en acciones eficaces y reivindicadoras. La Tapí escribía en ese texto: está bien que se hagan planteos radicales en busca de una organización social más justa, y está bien que se propongan utopías que nos hagan tomar conciencia de valores humanos olvidados. Pero por lo pronto hay que hacer algo, aunque sea imperfecto, por esta población paralela que requiere por lo menos subsistir. En enero de 1977, la Tapí planteaba ya la necesidad de distinguir mejor el gasto educativo para que las diferencias que se daban entre los estados disminuyeran de una manera que apoyara la búsqueda de equidad. En 1978 comenta positivamente los esfuerzos del nuevo secretario de Educación, Fernando Solana, de quien fue asesor, para implantar medidas prácticas que buscaban superar los límites ancestrales del rezago educativo mediante estrategias alternativas e innovadoras de educación que permitieron llevarla a las poblaciones rurales más pequeñas. La década de 1990. En los artículos de la década de los 90, las preocupaciones del autor por las desigualdades sociales y la injusticia se manifiestan de manera aguda en el contexto de la problemática indígena y en particular de Chiapas a partir de 1994. El artículo de agosto de 1992 comenzaba con una cita de Aristóteles: lo que configura a la polis es que la comunidad comparta una idea de la justicia, en relación con la cual Pablo comentaba: en vano ha buscado a lo largo de su historia este México fracturado una concepción de la justicia que todos sus habitantes puedan compartir. Y añadía: gobiernos van, ideologías vienen, en dialécticas modas sexenales, imponiendo al país concepciones sociales que benefician a unos cuantos y que no pueden recibir la adhesión del conjunto de la población. El país sigue fracturado en clases económicas abismalmente distantes, en etnias y culturas irreconciliables, en despiadadas hostilidades entre los perpetuamente desiguales. Nuestra conflictividad recurrente se explica porque no hay consenso sobre lo que somos ni sobre las ventajas de seguir unidos en un proyecto convergente
que satisfaga a los de abajo por aumentar efectivamente sus expectativas y a los de en medio y a los de arriba por garantizar razonablemente su bienestar. En el mismo año de 1992, la TAPI destinó 3 artículos a comentar trabajos relacionados con las desigualdades educativas. En el del 8 de junio comentó un trabajo del autor de estas líneas, es decir, de Felipe Martínez Rizo, en el que se mostraba cómo las desigualdades educativas entre los estados de la República se mantuvieron prácticamente sin cambios desde 1970 hasta 1990. En diciembre se refirió a la investigación dirigida por Silvia Schmelkes en el estado de Puebla, que evidenciaba la enorme distancia que hay entre una escuela de clase media urbana y una escuela rural, indígena o no. En marzo de 1993, aprovechando la circunstancia de que el CONACYT publicó una edición facsimilar del informe del ministro Covarrubias de 1875, al que ya se ha hecho referencia más arriba, la TAPI volvió a retomar el tema como había hecho 20 años antes. La nueva Ley General de Educación, enviada por el Ejecutivo al Congreso en junio de 1993, fue ocasión para un artículo en el que la TAPI comparó el nuevo proyecto con la ley vigente, mostrando cómo había un avance significativo en lo relativo al tema de la equidad. La TAPI señala que la política educativa mexicana ha intentado contrarrestar las causas de las desigualdades con programas compensatorios desde bastante tiempo atrás. Y aparece una cita. Lo procuró, aunque con timidez, el plan de 11 años en 1959 y lo han intentado los gobiernos posteriores con intensidades diversas. Esto, no obstante, las desigualdades persisten y aunque el país en su conjunto avanza, los distanciamientos son crecientes. Nuestro autor continúa señalando cómo la ley de 1973 hablaba de la equidad como una obligación, pero no precisaba compromisos completos por parte del Estado a favor de los grupos más necesitados. Y subraya que la nueva iniciativa no solo define más adecuadamente el derecho de todo individuo a la educación, sino consigna todo un conjunto de medidas para hacer efectivo ese derecho. Se mencionan asignaciones presupuestales mayores en beneficio de las poblaciones que se encuentran en desventaja, se puntualiza la colaboración de la Federación, los estados y los municipios para prevenir la deserción y se estipulan programas de nutrición, de salud, de orientación a los padres de familia y otros cuya efectividad está ampliamente demostrada por experiencias internacionales y nacionales. Al final de su artículo, la TAPI reconoce que ninguna ley será por sí misma remedio de la desigualdad, pero subraya que es un avance indiscutible el contar con un marco legal adecuado para promover la equidad. En 1996, la TAPI retoma el asunto de la distribución desigual de la riqueza a propósito de una información sobre niños que se habían desmayado por hambre en el salón de clases. Después de recordar las cifras que muestran la terrible desigualdad mexicana y señalar que, según algunos cálculos, se concluye que padecen desnutrición la mitad de los habitantes de nuestro país, concluye: este es el fondo del cuestionamiento a las políticas económicas que el gobierno se empeña en proseguir. No es asunto de decisiones técnicas que pretenden fundarse en una discutible ciencia económica diseñada desde otras perspectivas y con otros intereses. Es primero un problema moral que condiciona la posibilidad de aprendizaje de nuestra niñez y juventud, un problema de supervivencia futura cuyas dimensiones reales se comprenden mejor desde el hambre de nuestros niños. La primera década del siglo XXI. Pablo dejó de escribir regularmente en la prensa en 2002. Desde esa fecha hasta su muerte, hace 3 años, siguió trabajando como siempre. Su experiencia era cada vez más valorada, lo que hizo que sus servicios como asesor fueran aprovechados por el secretario de Educación del sexenio 2001-2006, el doctor Reyes Tamés, como lo había sido por el licenciado Miguel Limón en el sexenio anterior.
Fue también embajador de la UNESCO de 2003 a 2006. En ese lapso, la preocupación por la justicia social y la educación se concretó en la introducción en nuestro medio de la noción del derecho a la educación, que la UNESCO venía promoviendo. El trabajo al respecto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desde el 2007 fue impulsada inicialmente por Pablo, como tantas otras innovaciones en la educación mexicana. Y conclusión, la investigación educativa y la obra toda de Pablo Latapí han sido más que una producción intelectual de excepcional valor. Han sido la aportación de su autor para hacer mejor a México. Su aportación ha sido trascendente, no solo académica, sino también social y humanamente. Su vida es ejemplo de congruencia en lo académico, lo social y humano, lo político, lo filosófico y lo ético. Nos recuerda que todo lo que tiene que ver con el hombre es más que algo técnico. En sus palabras, es primero un problema moral que condiciona la posibilidad de aprendizaje de nuestra niñez y juventud. Un problema de supervivencia futura cuyas dimensiones reales se comprenden mejor desde el hambre de nuestros niños. Pues creo que yo no me quedé corta al decir que agradecemos a Felipe Martínez Rizo esta magnífica revisión de la obra de don Pablo. Estoy segura que muchos de nosotros estaremos interesados en consultar. Felipe nos ofrece al final de su conferencia un listado de las referencias que utilizó para elaborar la revisión y yo lo que me comprometo es a subir esta ponencia en la página de Observatorio de manera que todos podamos tener acceso a este material y buscar también las publicaciones propias de don Pablo en caso de que resulte de nuestro interés. Para los que no se acuerdan o no lo tienen en mente, la página de Observatorio www.observatorio.org y allí pues a partir de mañana podrán disfrutar de esta lectura. Bien, entonces haremos un brevísimo receso para que se instale la mesa 1, como habíamos dicho, que va a ser la mesa que va a hablar del derecho a la educación, y finalmente la doctora Clara Husselman, que hablará de justicia educativa y grupos vulnerables. Conforme vayan iniciando sus presentaciones, yo daré algunos datos y referencias de quiénes son nuestros ponentes para que ustedes los conozcan y sepan de dónde vienen y cuál es su formación. Empezaremos en el orden en el que está en el programa con la doctora Paulette Dieterlen. Ella obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, la maestría y el doctorado en la misma disciplina por la UNAM y realizó estudios de maestría en el University College de la Universidad de Londres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la de formación profesional. Bueno, me gustaría un poco decir lo de tus libros, ¿no? Es que a veces, a veces siento, impertinencia, que se pierde mucho tiempo con las presentaciones, pero adelante, bueno, es que tienes libros muy relacionados con este tema, entonces, bueno, además de numerosos artículos, tiene 4 libros como autora única sobre los derechos humanos, de investigaciones filosóficas, sobre ensayos sobre justicia distributiva en Fontamara en 2001, La pobreza, un estudio filosófico en el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y es editora del libro De la justicia global a la local,
y compiladora del libro Racionalidad y Ciencias Sociales, ambos también publicados por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ha colaborado en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía y coordinó la traducción del Diccionario de Ética y Filosofía Moral para el Fondo de Cultura Económica. Entonces dejo con ustedes a la doctora Dieterlen. Muchas gracias por la presentación. Pues quisiera agradecer a Marisol y a las personas que me invitaron a estar en esta cátedra. Para mí es un honor especial. En 5 minutos les voy a contar por qué. El doctor Latapí fue muy amigo del doctor Fernando Salmerón. Bueno, el doctor Fernando Salmerón, antes de morir, sabía que iba a morir, dejó muy preparadas las obras que quería que se iban a publicar, y justo a él le habían encargado el de Filosofía de la Educación. Entonces me llamó y me dijo, le encargo el libro de Filosofía de la Educación, y me dejó el índice de los temas, que lo vi con su hija Ana María Salmerón, que es doctora en Pedagogía, que por aquí estaba, además a quien públicamente le doy mi más sentido pésame por la reciente muerte de su madre. Gracias de todo corazón, Ana María, lo siento mucho. Entonces, una de las cosas que me dijo es, tiene que haber un texto de Pablo Latapí. A ver, Paulette, cómo le hace usted, pero consigue ese texto. Murió el doctor Salmerón y después, curiosamente, coincidí con el doctor Latapí en una comisión, la comisión de ingreso de la Academia de las Ciencias. Y entonces le dije, tengo este encargo, usted no me puede decir que no. Me dijo, pero me dijo, pues fíjese que sí le voy a decir que no. Entonces, bueno, después fue una fortuna que me dijera que no, porque hubo una serie de, digamos, de líos, hay muchos en el mundo académico, y ya Ana María y yo no editamos el libro, fue cambiando de manos y ya quedó en una persona que, bueno, no siguió los lineamientos que había dejado el doctor Salmerón, pero repito, así me dijo, tiene que haber un texto de Latapí, porque justamente lo que me comentaba es que el doctor Latapí estaba muy metido en estos temas muy filosóficos de la justicia, es decir, no solo de la educación, sino se había volcado al estudio de temas sobre justicia distributiva, temas filosóficos. Yo les voy a pedir en este sentido una disculpa, porque tengo un trabajo de tipo muy teórico sobre justicia distributiva. Además, quiero adelantar que he trabajado mucho las teorías en general y recientemente acabo de terminar un libro sobre teorías de la justicia distributiva en salud. Creo que lo siguiente es la educación, pero hasta ahorita no es muy fuerte. Sin embargo, vi algunos autores que tratan el tema de la justicia distributiva relacionada con la salud, que es uno de los grandes temas. Entonces, bueno, empiezo, ya, sin más preámbulo. Lo que hace una teoría de la justicia distributiva es analizar principalmente 3 aspectos de nuestra vida regida por instituciones. En la práctica, estas teorías suelen incorporarse en lo que denominamos políticas públicas. El primero consiste en analizar cómo se trata a las personas que van a recibir, por ejemplo, un beneficio. Muy brevemente comentamos que pueden ser consideradas como hijos que no tienen la capacidad de tomar decisiones, pueden ser considerados como maximizadores de utilidad o como personas libres e iguales que enfrentan una gran gama de alternativas y que por ello son capaces de tomar ciertas decisiones. Esto último significa tratarlos como personas autónomas. El segundo tema es el bien que se distribuye, y justamente lo que veremos en esta mesa, y lo que trató el doctor Latapí, es justamente la educación. El tercero se refiere al criterio o mecanismos conforme al cual vamos a darle un bien a una persona, y nos parece que este es el tema central de la justicia distributiva. Si bien mi trabajo ha estado encaminado a tratar diferentes tipos de mecanismos de distribución, me parece que la educación está relacionada con aquel que intenta igualar las oportunidades.
A mi juicio, uno de los tratamientos más interesantes de la igualdad de oportunidades la encontramos en la obra de un filósofo y economista, John Roemer. Él propone dos principios de igualdad de oportunidades que solemos encontrar en nuestras democracias. Al primero lo llama nivelación del campo de juego. Este principio consiste en propiciar que la mayor parte de los ciudadanos de un país estén en condiciones de competir para obtener ciertas posiciones. El segundo destaca en las políticas contra la discriminación y sostiene que en la competencia por la obtención de ciertas posiciones en la sociedad, todos los individuos que poseen atributos relevantes para llevar a cabo los deberes incluidos en las posiciones en cuestión deben ser elegibles. Este principio afirma que la posibilidad de que un individuo para ocupar una posición debe ser juzgada solo por los atributos relevantes. Un ejemplo del primer principio es el de la educación compensatoria, por ejemplo, a niños que tienen grandes desventajas sociales que en un futuro se tienen que corregir para que puedan competir por los mismos cargos de los niños que tuvieron una niñez más afortunada, que es uno de los temas que trató el doctor Latapí, como lo vimos en la conferencia. Un ejemplo del segundo sería el de ciertas características como el género o la raza que no deberían de tomarse en cuenta cuando las personas tienen la posibilidad de obtener una posición. Es decir, cuando no son atributos relevantes para que esas personas puedan cumplir con los deberes que exigen dichas posiciones. Así, Roemer piensa que el principio no discriminatorio puede derivarse del de la nivelación del campo de juego, ya que cuando hay discriminación, obviamente se disminuye la posibilidad de que las personas discriminadas tengan acceso a ciertas posiciones relevantes y a los deberes que resulten de ellas. Cualquier teórico que defienda la igualdad de oportunidades sostendrá que los individuos deberían de ser responsables de esas ventajas que pueden adquirir. Esta puede ser la educación, la salud, el empleo, el bienestar. Por esta razón existe el principio de igualdad de oportunidades, un antes y un después. El antes se refiere al hecho de que antes de que empiece la competencia se debe nivelar el campo de juego, es decir, se deben reducir hasta donde sea posible las desigualdades iniciales. Una vez que esto se haya hecho, los individuos estarán más capacitados para entrar en la competencia. ¿Qué ejemplo se me ocurre muy rápidamente? Por ejemplo, al principio el programa Progresa, que ahora se llama Oportunidades, es decir, darles una beca mayor a las niñas, era tratar de nivelar el campo de juego con los niños, ¿no? Porque había mucho más tendencia que las niñas se quedaran en su casa cuidando los hermanitos. Entonces es una manera de nivelar el campo de juego. Esta posición es pluralista porque admite puntos de vista sobre la responsabilidad social y también porque acomoda el principio a distintas teorías de la justicia distributiva. El propósito de una política de igualdad de oportunidades es, como dije antes, elevar el campo de juego y que las ventajas lleguen a la población que se encuentra debajo del nivel deseado. Ahora bien, para elevar el nivel del campo de juego, debemos distinguir, esto es muy importante en las teorías de la justicia distributiva, entre aquellas circunstancias propias de las personas que no pueden no depender de ella, pero pueden afectar sus posibilidades para competir por ciertas posiciones. Por ejemplo, la educación es un medio para acceder a determinados puestos. Sin embargo, la igualdad de oportunidades no presupone que se deba otorgar la misma cantidad de recursos educativos a todos los individuos, ¿sí? Sino garantizar un financiamiento igualitario per cápita para la educación no es suficiente para tener logros educativos, ya que las condiciones de los niños pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Aquí necesitaríamos de un término también muy utilizado en las teorías de la justicia, de cierta focalización, ¿sí? Es decir, no tratar justamente, lo acabamos de oír, ¿no? Es decir, que estados de la República Mexicana están mejor en cuanto a niveles educativos y que estados de la República
tienen unas deficiencias terribles, ¿sí? Por eso es absolutamente imposible distinguir entre estas circunstancias que están más allá del control de los individuos para procesar ciertos recursos que se van a manifestar justamente en habilidades y en capacidades de las personas. Y es posible definir tales habilidades como la propensión que tiene una persona para efectuar dicha transformación en virtud de la influencia que ejerce en las circunstancias que están fuera de su control, incluyendo su herencia genética, su ambiente familiar, cultural y medio social. Ahora, una vez que se haya igualado el campo de juego y se hayan atendido las desigualdades que no dependen de las elecciones de los individuos, pasamos un después de la distribución, es decir, observar el esfuerzo que las personas hacen para transformar los recursos en elementos que les brinden posibilidades para poder entrar de alguna manera en competencia para alcanzar ciertas posiciones. Entonces Romer va a proponer establecer una diferencia en las sociedades según lo que él llama tipos. Tipos tienen ciertas características. Por ejemplo, las personas que se encuentran en un estado de pobreza extrema pertenecerían a un tipo social. Una política de igualdad de oportunidades primero tiene que elevar el campo de juego a personas que pertenecen, no sé qué les decía yo con el ejemplo de Progresa, a un tipo social especial. Y una vez que se ha nivelado esta posición, ya va a ser necesario observar los esfuerzos que se hacen y la responsabilidad que ejercen para transformar los recursos y poder competir en ciertas posiciones. Esto, por ejemplo, en educación es muy importante, sobre todo si pensamos en la educación superior, ¿no? Si, por ejemplo, el esfuerzo o la responsabilidad de una persona dentro de un tipo es mayor, debe recibir más recursos para que tenga más posibilidades. Por otra parte, la diferencia entre el esfuerzo y la responsabilidad y las circunstancias nos permite comparar los logros entre las personas que se encuentran en diferentes tipos, con el objeto de hacer comparaciones que nos permitan asignar recursos más igualitarios. Por ejemplo, en la educación, la identificación de tipos nos permitiría establecer un sistema de becas especiales para alumnos que por sus antecedentes tienen más problemas para igualar el campo de juego. Los esfuerzos pueden medirse por los logros que obtengan los ciudadanos que pertenecen a un mismo tipo. Claro, es decir, aquí podemos pensar que las becas, pero esto lo podemos discutir, las becas en este sentido serían un paliativo, ¿no? Es decir, hay un daño estructural que es esta desigualdad y este desnivel tan fuerte que hay en el campo de juego, ¿no? En fin, ahora, es necesario reconocer que el término oportunidad es vago, puesto que no es como una escuela, un plato de comida, sino que es la capacidad que surge del uso apropiado, en este caso, de la escuela o la comida. Romer va a tomar las palabras de un filósofo también muy conocido, Cohen, para que una oportunidad es un acceso a una ventaja. Y la igualdad de acceso a la ventaja está motivada por la idea que la ventaja diferencial es injusta, excepto cuando refleja diferencias en la elección genuina por parte de los agentes de que se trate, pero que el acceso a las ventajas propone igualar no es la elección genuina como tal. La idea que motiva la igualdad del acceso a la ventaja no implica que realmente exista algo como la elección genuina. Implica que si esta no existe por las circunstancias no dependen de la elección, operan de una manera determinista. Entonces las ventajas diferenciales son injustas. Un sistema educativo adecuado tiene que ver qué diferencias son injustas y por lo tanto van a repercutir en los resultados que se pretenden obtener. Según esta teoría, como dije antes, tenemos un antes y un después. Esto es básico cuando tratamos el tema de la educación. Existen autores como Michael Balzer, que tiene un libro sobre esferas de la justicia, una de las esferas es la educación, que sostienen que mientras la educación primaria y la secundaria dependen de un aumento del campo de juego, la educación superior depende de las elecciones de los sujetos
y generalmente se considera que el provecho que se obtiene del acceso a la ventaja debe medirse por otros criterios como puede ser el mérito. Esto también es discutible, ¿no? Pero aquí en la educación superior hay justamente, se ve muy claramente como que este choque entre dos principios distributivos, la igualdad de accesos, las oportunidades por un lado, y por otro lado, cierta meritocracia, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir cierta meritocracia? Bueno, que los alumnos que estudian deben de seguir, ¿no? Que los alumnos que no hacen absolutamente nada debería de haber ciertos mecanismos, ¿no? Es decir, que por eso es el antes y por eso el después. Pero repito, esto es un tema a discutir, ¿no? Es decir, solo les vengo como a hablar de ciertas, digamos, de lo que proponen estas teorías. Ahora bien, unos autores que se ocupan de la justicia son Powers y Faden. Ellos hablan, a ellos en realidad les importa más la salud, pero de todas maneras se puede aplicar a la educación. Para ellos lo que se debe igualar y que se incluye en el acceso a la ventaja es la idea de bienestar, que como veremos más adelante incluye la educación. Así el bienestar se entiende mejor cuando incluimos en su dimensión dimensiones plurales e irreducibles que conllevan un significado moral independiente. Bueno, todo el chiste de la posición de Powers y Faden es que justamente esta idea de bienestar va a tener de alguna manera, va a incluir varias cosas. Una de las cosas que va a incluir va a ser, por ejemplo, la seguridad. Es decir, cualquier noción de bienestar tiene que incluir la seguridad. Ahora, tiene que incluir también otra cosa que ella comenta, que es que ellos comentan que es el razonamiento. Y aquí es donde entra la educación. Ahora, es muy interesante la manera en que ellos hablan de la educación y del razonamiento. Por razonamiento, también como vimos hace un rato en una cita, se refieren a Aristóteles. Hay un razonamiento teórico y un razonamiento práctico. Entonces, el razonamiento teórico nos dice, nos resuelve preguntas como ¿qué debemos saber? Y el razonamiento práctico nos responde preguntas de cómo debemos actuar. Pero lo que se trata es de desarrollar una serie de, digamos, capacidades y habilidades que nos permitan, ¿sí?, acceder al conocimiento. Y esto es lo que sería una parte del bienestar. Ahora, una vez que alcancemos esto que ellos le llaman razonamiento, obviamente nos conectamos con otro de los elementos del bienestar. El otro elemento del bienestar va a ser justamente la autodeterminación. Creo que el tema en filosofía de la autodeterminación es absolutamente indispensable para que entendamos la importancia de la educación. Es decir, finalmente, la educación, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para que seamos sujetos autónomos, capaces de tomar nuestras propias decisiones y, sobre todo, que podamos abrirnos. Es decir, una buena educación dada por una institución tendría que dar necesariamente alternativas a los sujetos. Si los sujetos no tienen alternativas, nos podríamos encontrar con lo que llamamos preferencias adaptativas, ¿no? O sea, si yo no tengo alternativas, bueno, si nada más tengo dos alternativas, pues nada más puedo escoger uno o dos, ¿no? Si justamente tengo 10 alternativas, se abre mi abanico de opciones y por lo tanto desaparece este problema de las preferencias reveladas. Entonces ellos ven la educación como parte de esta idea global de bienestar, que lo que ellos dicen no es un bienestar tomado, como lo hace mucho en economía, como preferencias reveladas, sino es un bienestar que engloba justamente
estas dimensiones, la autonomía, y hay otra dimensión que va a ser muy importante, que es la idea de respeto de las personas entre sí, ¿sí? Y esta idea la encontramos ya formulada en la gran teoría de la justicia de John Rawls, cuando nos habla de los bienes primarios, y justamente el quinto bien primario es la manera en cómo las personas se ven socialmente. Entonces creo que estas teorías de la justicia permiten de una manera, es más, obligan de una manera muy importante a considerar la educación como uno de los bienes principales a distribuir, ¿sí? Y justamente si consideramos que es uno de los bienes más importantes a contribuir, bueno, estaremos considerando a las personas, como les dije antes, no como niños que no saben, no como maximizadores de utilidades, sino como sujetos que pueden tener y tomar sus propias decisiones, ¿sí? Que ahí es donde está otro valor filosófico que es muy importante para las teorías de las personas, ¿no? Y ligadas con la educación, obviamente, que es la dignidad, ¿sí? La educación debería estar íntimamente relacionada con la posibilidad que tienen las personas de tener una vida digna, ¿no? Y nada más para terminar, una idea de John Dewey que es muy importante, que es justamente la idea de que es la educación la que nos permite socializar, ¿sí? Y socializar significa llevar estos ideales no solo al presente, sino al futuro, para transmitirlas a diferentes generaciones, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Polet. Ahora vamos a dar la palabra a Bernardo Muñoz. Él completó sus estudios superiores en Filología, Derechos Humanos, Filosofía y Educación. Posee una amplia experiencia en la enseñanza universitaria y en procesos participativos de educación sobre derechos humanos, tanto en educación superior como en grupos de niños y adolescentes, técnicos profesionales y gentes sin formación académica. Su experiencia incluye el diseño de planes de estrategia participativa en derechos humanos. Ha adquirido un amplio conocimiento y experiencia en el área de defensa de los derechos humanos, en los medios de comunicación y en el diseño y plan de procesos y proyectos institucionales. Posee una larga experiencia como conferencista e investigador. Fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en agosto de 2004 y confirmado por 3 años más en 2007. El doctor Muñoz Villalobos es actualmente director del Departamento de Educación en Derechos Humanos del Ombudsman en Costa Rica. Ha sido profesor de Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Derecho Civil en universidades públicas y privadas de su país, así como profesor invitado en diversas universidades del mundo. Entonces le damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quisiera comenzar agradeciendo al Observatorio Ciudadano de la Educación y al ISUE por la invitación que me han hecho para compartir brevemente con ustedes. Un saludo cariñoso a las colegas que me acompañan en la mesa y un agradecimiento especial a Marisol Silva y a Manuel Ulloa, queridos amigos que han extendido también esta invitación. Como hay poco tiempo, bueno, quiero puntualizar algunos temas que me parecen importantes. Después de la brillante exposición de Polet, creo que se me facilitan mucho las cosas para hacer algunos énfasis sobre temas que ella ya ha planteado. Así es que bueno, lo que me propongo en estos minutos es hacer algunas reflexiones sobre tres cuestiones centrales. La primera estaría relacionada con la justicia social y la educación, que es el tema de esta mesa.
La segunda tendría relación más bien con el significado de la justicia social como un fin de la educación, y finalmente haré algunas breves reflexiones sobre cómo la educación incluyente, la educación inclusiva, recoge estas premisas anteriormente desarrolladas. Entonces, lo primero que tendría yo que decir es que la justicia social y la educación, como bien lo adelantaba la persona que me antecedió en el uso de la palabra, no son temas separados, ¿no? Es decir, que la justicia social no está por allá y la educación está por acá. Y esta es una reflexión que ya se había venido formulando en el campo del desarrollo. O sea, que no podemos nosotros pensar que los procesos de desarrollo son totalmente ajenos a los procesos de construcción de conocimientos y a las dinámicas educativas. Que no podemos aceptar que haya un grupo de sabios ubicados en sus cómodos sillones europeos que nos digan a los países en procesos de desarrollo, o a los países del tercer mundo, cuál es el camino que debemos seguir para aspirar a un modelo de sociedad que ha sido demostradamente entrópica y que lo que ha producido es destrucción en todos los ámbitos. Bueno, esta misma observación opera en el campo de la justicia social y la educación. Lo que significa entonces que la comprensión de la educación separada de la justicia social tiene como efecto, tiene como resultado el vaciar de contenido a la educación. Y al mismo tiempo, esta separación entre justicia social y educación convierte al concepto y a la vivencia de la justicia social como una mera categoría, ¿no?, que soporta cualquier connotación que se le quiera atribuir. Debemos entonces recordar que cuando hablamos de justicia social estamos hablando también de construcción de ciudadanía, estamos hablando también de procesos educativos. Y podemos afirmar esto precisamente porque la educación tiene fines muy claramente establecidos. Fines establecidos en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y fines establecidos también en las legislaciones nacionales. Y el caso de México no es la excepción, pero en el ámbito latinoamericano estamos llenos de constituciones y de leyes generales de educación que atribuyen los fines más nobles a la educación, ¿no?, y que a la hora de compararlo con la realidad caemos en cuenta de que se trata de una retórica vacía que nada tiene que ver con los durísimos procesos de desigualdad, de explotación, exclusión y discriminación que viven los países latinoamericanos. Y cuando nos referimos a los fines de la educación debemos recordar entonces, como bien lo adelantaba Paulette, que la educación no tiene como fin esencial resolver los problemas de los empleadores. La educación no tiene como fin esencial resolver los problemas que corresponden ser resueltos en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía. No quiere decir esto, sin embargo, que la educación esté totalmente desvinculada de los problemas vitales de las personas y de los problemas de la economía, ¿no? Pero otra cosa es reducir la educación a esos problemas. ¿Sí? No es estrictamente con los procesos educativos como se resuelven los problemas de crecimiento. No es la educación la que está llamada a acrecentar el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Per Cápita de nuestros países. Y esta visión utilitarista casualmente es la que ha convertido los procesos educativos en procesos de construcción de capital humano, ¿no? Y esta connotación es una connotación realmente muy lamentable. No podemos entonces reducir los procesos educativos al aprendizaje de destrezas utilitarias, porque además, como bien lo adelantó Pablo Latapí, la educación de alguna manera ha dejado de ser un vehículo de movilidad social. Y algunos estudios del Instituto Innocenti y de UNICEF lo han demostrado claramente.
No basta ahora tener un título para acceder a posiciones económicas ventajosas. Todo lo contrario, nuestra realidad nos muestra, y cada día con más vehemencia, que el desempleo campea entre las personas que están tituladas. Pero esto es un tema que posiblemente podamos desarrollar en otro momento. La justicia social, por lo tanto, es un fin que está comprendido en los instrumentos de los derechos humanos y en las leyes generales de educación. Es un fin que está plenamente identificado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la legislación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, y pueden ustedes continuar la lista de manera exhaustiva para entender que los fines de la educación buscan en primera instancia dignificar la vida, como lo explicaba anteriormente Paulette, y la dignificación de la vida no tiene que ver exclusivamente con el desarrollo de las capacidades económicas de las personas, sino que busca potenciar las capacidades culturales, sociales y de muchos otros índices. Pero ¿qué significa entonces que la justicia social sea un fin de la educación? Que esto es el segundo tema que quisiera yo comentar. Significa que la justicia social, así como los procesos de democratización, son objetivos políticos de la educación. Y sí, la educación tiene claramente objetivos políticos, porque la educación es un espacio de socialización en donde se definen relaciones de poder que están determinadas además por esa ideología patriarcalista que pone en situación de dominación a unas personas respecto de otras. Es decir, estamos hablando de estructuras culturales e ideológicas que se producen y reproducen en el ámbito educativo y en cuya base histórica encontramos el nacimiento mismo de la escuela. Recuerden ustedes que la escuela es un producto de la modernidad industrial que nace en el mismo momento en que aparecen las fábricas, los hospitales psiquiátricos, y las escuelas. Aun cuando la educación es un fenómeno histórico de muy larga data, bueno, la estructura que hemos heredado de la modernidad es más o menos la misma. Por eso la justicia social debe ser un contenido político de la educación. Pero la justicia social también es un proceso pedagógico. También nosotros construimos conocimiento en un contexto político determinado. Y por eso es tan importante que este fin educativo de la justicia social sea incorporado en los procesos pedagógicos de nuestros pueblos. Por eso, cuando Pablo Freire hablaba de la pedagogía de la liberación y de la pedagogía de la esperanza, se refería precisamente a la construcción de esas capacidades políticas que permiten producir, reproducir y consolidar la justicia dentro del esquema pedagógico. ¿Y qué significa entonces que la educación realice la justicia social? Entonces aquí quiero hacer rápidamente unas 4 observaciones de lo que para mí significa. Lo primero que todo es que a mí me parece que los aprendizajes deben construir relaciones de igualdad. Y construir relaciones de igualdad significa construir oportunidades desde una percepción de la diversidad en donde se legitima a la otra persona como una persona legítima. Pero los aprendizajes deben construir también relaciones de solidaridad, que significan que nosotros, nosotras, podemos también crecer como colectivo a partir de esa legitimación del otro como legítimo otro. Y además que los aprendizajes deben construir democracia, deben construir procesos de democratización que tienen que ver con las oportunidades de participación en la toma de decisiones educativas. Es decir, en los que las personas que aprendan dejen de ser sujetos pasivos y pasen a ser sujetos que definen
y que legitiman sus propias necesidades de aprendizaje. Y cuando hablamos de democracia en la educación, simplemente quiero recordarles un hecho muy evidente, y es que en nuestra región las únicas dos instituciones que no han sufrido un proceso de democratización sustantivo son los ejércitos y las escuelas. Por algo será. Entonces, evidentemente, nosotras aprendemos para satisfacer necesidades personales, pero también aprendemos para construir ciudadanía. No podemos separar esos dos factores. Es decir, aprendemos para construir un mundo en el que todas las personas podamos ser felices. La felicidad es un objetivo de la educación. El otro significado de la educación y la justicia social tiene que ver con la enseñanza, es decir, con los procesos pedagógicos en sentido estricto. Y es que las necesidades específicas de las poblaciones diversas de nuestros países deben ser atendidas a través de los procesos de enseñanza. Entonces, estamos hablando de la obligación que tienen los estados de adaptar la oferta educativa a las necesidades que tienen las personas y por lo tanto de reconocer, validar y resolver las profundas asimetrías sociales que viven nuestros pueblos, comenzando por supuesto con la pobreza, pero no solamente hablamos de una pobreza económica, de una pobreza vital, hablamos también de una pobreza educativa, ¿eh? Porque tal como hicimos observar en nuestra misión oficial a México, lo que es un paradigma prácticamente de toda la región latinoamericana, las poblaciones pobres en este país siguen recibiendo educación empobrecida. Y esto es un tema que involucra todo el quehacer social y político de nuestro medio. Pero también los procesos de enseñanza tienen que responder a los temas de discapacidad y a todos los temas de exclusión y de discriminación, ofreciendo recursos educativos apropiados y suficientes para atender estas desigualdades. Entonces, las organizaciones que defendían las agendas de esos grupos podían colgar de los documentos de conferencia que en ese beneficio que se estaba exigiendo a los gobiernos, esas mujeres refugiadas o desplazadas tenían que ser consideradas de manera específica. En el caso mexicano, por ejemplo, esa década de otra vuelta nos enfrenta a un clarísimo problema que fue el tema de la discriminación de los grupos originarios con el levantamiento zapatista. No reconocíamos que éramos un país que discriminaba a los grupos indígenas. O sea, y allí los diálogos fueron diálogos entre sordos, entre personas con un pensamiento sumamente liberal, basado en derechos individuales, y que no pudo hacer interlocución correcta con pueblos que están en derechos colectivos, solidaridades y defensa de bienes comunes. Y por eso tenemos el fracaso, por ejemplo, de los acuerdos de San Andrés. Pero el tema de la diversidad social tiene realmente su reconocimiento y su consideración en el campo de la política pública hasta los primeros años de este siglo, cuando en 2001 se incorporó en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la no discriminación. En 2003 se promulga la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y en 2004 se crea el Consejo Nacional para prevenir la discriminación como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Asimismo, en esa década, en ese primer lustro, porque si uno ve después del 2005, del 2006, el vacío en avances en esta materia es verdaderamente espectacular, e inclusive la existencia de retroceso. Entonces, en el gobierno de
Fox, digámoslo con toda claridad, entran una serie de elementos para atender a grupos particularmente discriminados, ¿no? Se crea el Instituto de las Mujeres, se crea instancias para personas con discapacidad, se reconocen los derechos de los adultos mayores, se interviene internacionalmente, por ejemplo, para el reconocimiento de todo el tema de discapacidades. Ya más recientemente, y yo diría no por un esfuerzo del gobierno mexicano, sino por las agendas de las organizaciones, se logra incluir el tema de derechos humanos en la Constitución apenas el año pasado, y la plena comprensión del significado de la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón de sexo, raza, creencia religiosa o política, nacionalidad, situación social, orientación sexual, edad y condición de discapacidad. Y como son temas de naturaleza cultural profunda, yo pienso que va a tomar muchísimas décadas y muchos esfuerzos y recursos para verdaderamente lograr introducirlos en las relaciones sociales de las personas, pues no basta plasmarlos solos en leyes para tratar de modificar formas de trato y de relación entre las personas que están muy arraigadas. La pregunta entonces es cuáles son las posibilidades de contribución de la escuela en particular y de la educación en general a este cambio cultural en las relaciones sociales de los diferentes. ¿Qué tan factible es hablar de justicia educativa? En la encuesta nacional sobre discriminación de México, la ENADIS 2010, encontramos que de cada 10 personas, los asuntos que provocan mayor división entre los que viven en el mismo lugar se plantean así. 6 personas presentan que es la riqueza, las diferencias en riqueza, lo que genera mayor distancia. 4.7 que son los partidos políticos y 3.9 las ideas políticas. O sea, las comunidades están sintiendo que los partidos políticos están ejerciendo una división entre la gente muy complicada, están destruyendo comunidad. Yo lo acabo de conversar con gente de Milpalta y de Tláhuac y me dicen ya no sabemos qué hacer porque nos tienen un poquito enojados, ¿no? Y la educación aparece como el tercer elemento. 4.4 personas consideran que es la educación la que produce divisiones. Las causales, curiosamente, que obtuvieron los niveles más bajos son la religión, la etnia y las personas que llegan de fuera. Es decir, la riqueza, el conflicto político y la educación son los 3 factores que la población consideró provocan mayor división entre las personas. En esa misma encuesta, la población reconoce como los grupos a los que menos se les respetan sus derechos a las personas homosexuales, indígenas, migrantes y a las que trabajan en los hogares. Ahora, como resultado de tendencias macrosociales, diversos estudios, ustedes lo conocen más que yo, muestran una segmentación creciente por niveles socioeconómicos en la asistencia escolar. Los sectores de ingresos medios y altos acuden a escuelas particulares y los sectores de ingresos más bajos utilizan las escuelas públicas. Incluso, frente a la crisis económica, los sectores medios que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas particulares por los elevados costos tienen una sensación de pérdida de estatus y ello ha llevado al gobierno a diferentes maneras de subsidiar a las familias que utilizan la educación privada con el disgusto de muchos de nosotros, ¿no? Asimismo, al interior de la educación pública, la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios educativos profundizan la desigualdad de acuerdo al grado de vulnerabilidad social de los grupos de población. Es decir, la accesibilidad económica y física, la disponibilidad de infraestructura educativa y la calidad de las instalaciones, equipamiento, personal docente, materiales educativos, etcétera, es inversa
al grado de marginación y exclusión social de los estudiantes. Comparativamente, las escuelas rurales y de las zonas urbanas marginadas respecto de las urbanas y aquellas que atienden población indígena respecto de las que se ocupan de la población mestiza y blanca, están más alejadas, sus instalaciones se encuentran deterioradas, su calidad es más deficiente, tienen grupos más grandes o bien más pequeños, pero multigrado, y el personal docente presenta más ausencias y deficiencias. Posiblemente las escuelas inclusivas son más escasas en las zonas de menor nivel socioeconómico. Es decir, la educación en México, en lugar de integrar e igualar oportunidades entre los diversos, acrecienta la desigualdad y profundiza las distancias sociales. Tal vez si la política educativa fuera exactamente al revés, que las mejores instalaciones, los mejores maestros, las retribuciones más altas, el mejor equipamiento, el mayor gasto per cápita, la investigación educativa de mayor calidad, estuvieran destinados a las poblaciones excluidas de bajo nivel socioeconómico en zonas rurales e indígenas, sería posible que la justicia educativa abonara a una mayor justicia social. Es decir, que en el contexto de desigualdad socioeconómica y territorial que vive México, la educación profundiza la desigualdad. La trayectoria que ha seguido la política educativa en los últimos años, a pesar de los compromisos que se extendan verbalmente, no parece revertir esos resultados. Otra perspectiva del tema es el papel que juega o puede jugar la escuela como ámbito socializador de los seres humanos. Considerado junto con las familias, los grupos de pares y los medios de comunicación como uno de los espacios de relaciones sociales donde se construyen y desarrollan los seres humanos, la escuela tiene un papel fundamental si logra encontrar modelos educativos que aprovechen la confluencia de personas diversas en las aulas para superar el desconocimiento, los miedos, los perjuicios que surgen o se portan respecto de las personas diferentes. La escuela actúa como dispositivo de reproducción cultural de la conducta ciudadana. Junto con los conocimientos, transmite un sistema de lealtades, la competencia, la creatividad, la solidaridad o su ausencia, el autoritarismo y las jerarquías como forma natural de las relaciones sociales. Los estudiantes llegan al ámbito escolar con las cargas que han recibido en sus familias respecto a la percepción que tienen de sí mismos frente al grupo familiar y frente a otros grupos. Pero es la escuela la que realmente coloca por primera vez al niño o a la niña frente a los otros y al final refuerza o contrasta y puede modificar las percepciones y los aprendizajes sobre las relaciones con otros adquiridas en casa, así como la ubicación de su propia persona frente al grupo de diversos. La idea que han adquirido los niños y las niñas de quiénes son sus iguales y quiénes son los otros puede ser modificada por modelos educativos inclusivos que pongan en sintonía las distintas herramientas de las escuelas, desde las instalaciones, los docentes, los equipamientos, el modelo educativo y la organización escolar, de manera que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de participar y se integren en las actividades escolares y se cuente, me parece muy importante en este momento, con mecanismos de solución pacífica de conflictos. Tiene que haber una acción planeada e intencionada para lograr la integración y el respeto de los diferentes. Incluso es necesario que la escuela desarrolle a los estudiantes capacidades para enfrentar situaciones en otros ámbitos socializadores que refuerzan actitudes discriminatorias como son los medios de comunicación o los grupos de pares, particularmente en la etapa juvenil, donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y una manera de lograrlo es precisamente diferenciándose de los otros. Es decir, hay necesidad de construcción de resiliencia frente a la agenda oculta de discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones con los amigos. En la primera encuesta nacional de exclusión, tolerancia, violencia aplicada en escuelas públicas de nivel superior entre jóvenes
de 15 a 19 años de sus sistemas federales, estatales y autónomos, se encontró que es en el bachillerato donde los niveles de intolerancia a la diversidad son altos. 54% de los jóvenes manifestaron que no les gustaría tener como compañero en la escuela enfermos de SIDA. Otro 52.8% señaló que les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales. El 51.1% desaprueba trabajar con personas con discapacidad, 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes, mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión distinta. Ahora bien, los elevados niveles de acoso y maltrato entre pares que se observan actualmente en las escuelas son causados y a la vez son causa de la violencia que se está viviendo en el país. Parecería estarse naturalizando la violencia como una forma de relación y provoca que las personas que participan en la vida escolar tiendan a autoprotegerse, limitándose exclusivamente a llevar a cabo las funciones que les son prescritas formalmente como alumnos, docentes y directivos. La escuela como ámbito socializador está perdiendo capacidades por esta separación. Los maestros no quieren involucrarse con los chicos en sus problemas, cotidianos, en los problemas que carga de la familia, y el docente se limita a entregar conocimientos. Y esto nos está haciendo que cada vez la inseguridad esté formando parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Y yo creo que lamentablemente no estamos viviendo contextos económicos, sociales y culturales que faciliten el desarrollo de las escuelas inclusivas y de la justicia educativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con mis circunstancias me porto bien y te incluyo, ¿no? Yo creo que los tres nos hemos referido a un proceso de socialización, pero en conjunto. Digamos, la palabra puede ya sonar a estas épocas, en estas épocas de la historia raras, ¿no? Pero sería como una especie de relación dialéctica, ¿no? Vaya, ¿sí? En donde vamos creciendo juntos, ¿no? Pero yo creo que estás tomando un poco fríamente la palabra inclusión, por lo menos con entendido de lo de Vernon, ¿no? ¿Sí? Pero claro, se entiende tu duda, ¿no? Híjole, de cómo cambiar la situación, de veras, pues yo creo que es una preocupación de todos, ¿no? Pero creo que aquí Vernon y Clara tienen como mucho más conocimiento de estas vías de cambio de lo que puedo tener yo. Bueno, les agradezco mucho. Hay algunas preguntas que no puedo yo responder, como la primera que hizo la colega sobre educación básica, porque no tengo la información que se requeriría. La segunda, la compañera de Morelos, que me parece una pregunta importantísima sobre educación, sobre la pobreza y la educación, y cómo llegar a las autoridades, y ciertamente la tendencia universal, no solamente en este país y en la región, es culpabilizar a las maestras y maestros de los fracasos educativos. Se recuerda la misión que hice a Alemania, que fracasaron terriblemente en las famosas pruebas PISA, y bueno, digamos, el pararrayos eran los docentes. Y ciertamente debemos reiterar que al docente, a la maestra y al maestro se le pide todo sin darle, sin embargo, nada. Sin la profunda soledad en la que trabajan los docentes, me parece que debería ser uno de los temas esenciales en las políticas públicas y en las reformas educativas. En el tema de discapacidad es muy interesante, porque cuando se habla de inclusión, lo primero que piensan muchos y muchas docentes
es en que además de los 50 estudiantes que ya tienen que recibir a 3 chicos con síndrome de Down, a 4 con problemas de movilidad y a 7 con problemas de aprendizaje. Por supuesto, eso es para volverse locos. Es decir, no hay manera de resolver este problema. Entonces, inclusión significa no solamente la posibilidad de que todos los niños y niñas puedan aprender juntos y juntas, sino que pensemos en un modelo educativo en donde la diversidad tenga cabida. Yo creo que esa es como la clave. Habría que diferenciar entonces entre los procesos de inclusión y entre los procesos de integración, porque integrar a los chicos que son diferentes sin que haya ninguna interacción entre ellos y ellas y sin que el proceso educativo ofrezca oportunidades no tiene ningún sentido. No se trata de que todos sean iguales, sino que más bien todos tengan las mismas oportunidades. Y en relación con el tema que planteaba el compañero sobre cuál es el cambio posible en educación, sí, yo lo que decía es que había que cambiar una cosita, nada más, que era todo, ¿no? Así que no podemos continuar esperando resultados diferentes y seguimos repitiendo las mismas locuras, ¿no? Bueno, el cambio evidentemente es un proceso que se alimenta de visiones que van también modificándose conforme los tiempos pasan. Yo creo que debemos comenzar cambiando con lo que tenemos más a mano, que somos nosotros mismos. Entonces, si yo no cambio en mi visión del mundo y de la vida y en la manera de relacionarme con los demás, va a ser muy difícil producir ese cambio que requerimos. Esa es un poco la tesis de Gandhi, ¿verdad? Ser el cambio que uno espera ver en la humanidad. Y la otra cosa, la otra pista es, creo, seguir un poco el paradigma ecológico. Es decir, actuar localmente en el cambio que necesitamos pensando en la globalidad. Esas son, digamos, 2 reflexiones que podría ofrecerte en este momento. A ver, respecto de la primera pregunta, yo creo que de meditación y de evaluación de los maestros de educación primaria tiene 2 orígenes, fundamentalmente. Yo creo que en general el modelo neoliberal y la economía en la que hemos vivido tiene 30 años devaluando lo público y destruyendo instituciones. El desmantelamiento de las instituciones en este país es inacabable. Yo me acabo de enterar que el encargado de pesca en algún lugar ahí en la Secretaría de Agricultura es un experto en flores. Entonces, hay una destrucción de lo público, justificando que las empresas del mercado son más eficientes, son más competitivas, generan mayor empleo, mayor bienestar, cosa que todos estamos seguros de que no es cierto. Entonces, la devaluación del servidor público en general, yo digo, viene desde la administración de Salinas, o sea, así, sistemáticamente. Y justifica, por ejemplo, las privatizaciones de las empresas del sector público y ahora la tendencia a la privatización de los servicios sociales. Y uno de los servicios que genera mayor posibilidad de ganancia es el de educación. Y entonces vemos que ya, por ejemplo, en educación superior, la composición de la oferta tiene un alto contenido ya de oferta privada. Pero el otro tema es el sindicato. El sindicato y las formas perversas de acceso a las posiciones que controla el sindicato. Y un embate ahora muy sistemático de una serie de organizaciones, porque a mí me acaban de mandar una carta para que apoyemos toda una iniciativa que se llama ¿Dónde está mi maestro?, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay evidencia, particularmente en las zonas pobres y en las zonas rurales, de que los maestros no van alcoholizados, o sea, hay esta percepción. Claro, van a unas escuelas que son una vergüenza, que no tienen bancas, que no tienen materiales, donde están con 40, 50 niños, o sea, eso no se dice.
y todo el embate va contra el Sindicato Nacional de Maestros. Pues yo creo que son los dos componentes que ahí se conjugan y que están afectando cada vez más, digamos, el prestigio de los maestros. El otro tema en relación con formación docente, que se preguntaba, nosotros hemos estado promoviendo investigaciones sobre causas económicas, sociales y culturales de las violencias. Y un tema que se analiza es el de la educación. Hay varios municipios que los investigadores locales han estado haciendo estas investigaciones y yo un poco al ver lo que aparece en educación como causa de violencia y afectada por la violencia, pienso que a veces los maestros no están dotados de las herramientas que les permitan vivir en estos contextos violentos. Y entonces ahí entrar a cuestiones de diálogo, de solución pacífica de conflictos, que no son herramientas que yo entiendo que en la formación docente se incluyen, o en el manejo del conflicto con niños específicos. Entonces, es eso, mejor nos retiramos porque además estamos siendo también golpeados, ya no es solo la violencia entre pares, sino la violencia y la explotación hacia los maestros y el maltrato de los maestros. Lo único que se me ocurre es esa posibilidad de entregar a los maestros herramientas que les permitan enfrentar en mejores condiciones estos contextos tan cambiantes que vienen también de las transformaciones espectaculares que están teniendo las familias y que les están llegando niños con ausencias de afecto histórico, violación, maltrato, abandono. Yo creo que el mayor número a lo que nunca habíamos visto. Y yo sí siento que el personal docente no está formado para enfrentar estas nuevas realidades de transformación social. Bueno, abrimos otra tanda de preguntas. Ahora pues aquí 1, 2, 3, 4 y 5, Maru. Tomamos estas 5 preguntas. Por favor, les voy a pedir que sean breves para tener oportunidad de una ronda más. José Luis Albarrán, de Estado de México. Quisiera preguntar a los ponentes si tenemos elementos